Dicen que en esta vida, quizás lo más aterrador no es enfrentar las grandes tormentas de la sociedad, sino cuando la tempestad se desata en el lugar que siempre has considerado el más seguro, originada por la persona que siempre has visto como tu mundo entero. Mi nombre es Javier y tengo 35 años. Hasta antes de aquel fatídico día, siempre me había enorgullecido de ser el hombre más feliz del mundo. Mi felicidad era muy sencilla. No consistía en tener una casa grande y lujosa, ni un superdeportivo de 1.000.000 de euros, sino que se encontraba íntegramente en la sonrisa de Lucía, la mujer que me había acompañado durante 8 años de matrimonio. 8 años, un periodo no demasiado largo, pero suficiente para hacerme creer que nuestro amor era tan sólido como el hormigón armado, que nada podría derrumbarlo. Soy ingeniero de obras, un trabajo que a menudo me obliga a estar lejos de casa, anclado en proyectos de construcción. Mi vida transcurría entre planos, cifras, el estruendo de la maquinaria y el polvo. Pero cada vez que pensaba en Lucía, una extraña calidez me invadía. Ella era mi retaguardia firme, el remanso de paz al que regresaba después de cada agotador día de trabajo. Lucía es 3 años menor que yo, una mujer dulce, atenta y extremadamente detallista. No tenía un trabajo de oficina estable. Trabajaba desde casa escribiendo contenido para tiendas online. Aunque ese trabajo no le proporcionaba grandes ingresos, le daba la libertad de tiempo para cuidar de nuestro pequeño nido. Y ciertamente, Lucía desempeñaba su papel a la perfección. Nuestro piso, aunque no era grande, estaba siempre ordenado y limpio, y cada comida era caliente y deliciosa. Recordaba cada uno de mis hábitos, cada una de mis más mínimas preferencias. Sabía que me gustaba tomar un café solo por la mañana. Sabía que me dolía la espalda cada vez que cambiaba el tiempo. Sabía que me encantaba el bacalao a la vizcaína que mi madre solía cocinar. Cada vez que volvía de un viaje de trabajo, lo primero que veía era siempre su radiante sonrisa. Y lo siguiente, una mesa repleta de todos mis platos favoritos. Mis amigos solían bromear diciendo que debía haber hecho algo muy bueno en otra vida para casarme con una mujer como Lucía. No solo era hermosa por fuera y por dentro, sino que también era muy hábil para administrar los gastos y cuidar de la familia. Ella se encargaba de todas las finanzas del hogar. Todo mi sueldo se lo entregaba a ella, quedándome solo con una pequeña cantidad para mis gastos personales. Confiaba en ella ciegamente. Nunca le pregunté en qué gastaba el dinero. Jamás dudé de ninguna de sus decisiones. Lucía siempre me decía: el dinero que ganas con tanto esfuerzo, tengo que cuidarlo con esmero, ahorrar para que en el futuro podamos ocuparnos de nuestros hijos. Al oír esas palabras, mi amor por ella crecía aún más. Me sentía increíblemente afortunado. A mis ojos, Lucía era la personificación de la sencillez y el sacrificio. Rara vez compraba algo para sí misma. Su vestuario consistía en unos pocos conjuntos sencillos, y sus cosméticos eran de marcas económicas. La última vez que quise regalarle un bolso de marca por su cumpleaños, ella lo rechazó. Me dijo: no, cariño, es un gasto enorme. Me da igual qué bolso use. Ese dinero podemos guardarlo para algo más útil. En ese momento, mi amor por mi esposa se hizo aún más profundo. Una mujer a la que no le importaban los bienes materiales, que solo se preocupaba por su marido y su familia. Nuestra vida transcurría así, en una calma serena. Una serenidad que, en mi ingenuidad, creía que duraría para siempre. Solía pensar que mientras yo trabajara duro y la amara con todo mi corazón, la felicidad estaría siempre a nuestro alcance. Pero, señoras y señores, a veces a la vida le gusta jugarle a uno las peores pasadas de las maneras más insospechadas. La tragedia nunca llama a la puerta de forma ruidosa. Se cuela en tu vida a través de las cosas más ordinarias y pequeñas. Y mi tragedia comenzó con un coche averiado. Era un martes por la mañana, una mañana en Madrid tan bochornosa que resultaba asfixiante. Lucía tenía que ir a casa de sus padres en Getafe. Conducía el coche que habíamos comprado con mucho esfuerzo hacía 2 años. Era el bien más preciado que teníamos como pareja, así que lo cuidábamos con esmero. Pero a mitad de camino, me llamó con voz alarmada: cariño, el coche se ha parado en medio de la carretera. No arranca. ¿Qué hago ahora? En ese momento yo estaba en una obra en Alcobendas y no podía volver de inmediato. La tranquilicé rápidamente. Tranquila, quédate en el coche y cierra los seguros. Voy a llamar a Antonio, nuestro mecánico de confianza, para que envíe una grúa y lo lleven al taller a revisarlo. Antonio es el dueño de un pequeño taller cerca de casa, un buen profesional y muy honrado, por lo que confiaba plenamente en él. Llamé a Antonio, le expliqué la situación y le di la ubicación de Lucía. Aceptó de inmediato, diciendo: no te preocupes, Javier, enviaré a alguien para que se ocupe. Aproximadamente 1 hora después, Lucía me llamó para decirme que la grúa ya había llegado. Ella iba a coger un taxi para ir a casa de sus padres, y dejaría que Antonio se encargara del coche. Respiré aliviado.
le dije a mi mujer que tuviera cuidado y volví a sumergirme en el torbellino del trabajo. Me olvidé por completo del asunto, sin darle más vueltas. Para mí era solo un pequeño incidente, un contratiempo normal en la vida. Pero qué equivocado estaba. No era un pequeño incidente. Era el comienzo de una pesadilla, una batalla en la que me vería obligado a entrar para desenmascarar el verdadero rostro de la mujer con la que compartía mi vida y mi cama. Cerca del mediodía, mientras estaba en una reunión crucial con los inversores, una reunión que decidiría el futuro de todo el proyecto, mi teléfono vibró insistentemente. Era el número de Antonio. Normalmente no contestaría una llamada durante una reunión, pero no sé por qué, en ese momento, un mal presentimiento me impulsó a responder. Me disculpé apresuradamente y salí para atender la llamada. Pulsé el botón de aceptar, con la voz todavía un poco agitada. ¿Antonio? ¿Qué tal el coche? ¿Se puede arreglar pronto? Al otro lado de la línea hubo un silencio de unos segundos, y luego oí a Antonio tomar una profunda bocanada de aire. Su voz, temblorosa y vacilante, era completamente diferente a su habitual tono seguro y directo. Javier, ¿eres tú? Sentí una punzada de inquietud. Sí, soy yo. ¿Qué ocurre? ¿Es grave la avería? Antonio tartamudeó. Su voz era casi un susurro inaudible. No, no es por el coche. Es que, mientras mis chicos limpiaban el coche para inspeccionarlo, abrí el maletero. Javier. Su voz se tornó repentinamente alarmada. Javier, ¿puedes venir al taller ahora mismo? Es muy urgente. Tienes que venir ya. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Intenté mantener la calma y pregunté de nuevo. ¿Qué pasa que es tan urgente? Dímelo por teléfono. Pero Antonio casi gritó al otro lado de la línea, con la voz mezclada con pánico. No puedo decírtelo por teléfono. Tienes que venir en persona. Tienes que verlo con tus propios ojos. Javier, en el maletero del coche de tu mujer hay algo espantoso. Espantoso. Esas dos palabras golpearon mi cabeza como un martillo. Me quedé helado, con la garganta seca, incapaz de pronunciar una sola palabra. Una palabra que nunca imaginé que escucharía en relación con mi esposa, con sus pertenencias. Aún así, intenté aferrarme a los pensamientos más simples, que quizás Antonio se había equivocado, que tal vez había una rata muerta o algo similar en el maletero. Pero su tono de terror absoluto me decía que la verdad era mucho, mucho peor. Ven rápido, por favor. Yo... no me atrevo a tocarlo. Tras decir esto, Antonio colgó bruscamente, dejándome solo con una creciente confusión y un miedo abrumador. Me quedé inmóvil durante unos segundos, con la mente en blanco. ¿Qué podía haber en el maletero de mi mujer que hiciera que un hombre experimentado como Antonio usara las palabras espantoso y terror? Mi instinto me decía que algo terrible estaba a punto de suceder. Un escalofrío recorrió mi espalda. Ya no tenía cabeza para la reunión ni para el trabajo. En mi mente solo resonaban las palabras temblorosas de Antonio. Corrí de vuelta a la sala de reuniones, le dije a mi jefe que tenía una emergencia familiar urgente y salí disparado hacia el aparcamiento como un loco. Tenía que llegar allí, tenía que saber qué era esa cosa espantosa. Fuera lo que fuera, tenía que enfrentarlo. Pero en lo más profundo de mi corazón, un miedo vago pero inmenso crecía, oprimiéndome el pecho. Temía que lo que estaba a punto de ver destrozaría toda la paz y la felicidad que había cuidado y protegido durante los últimos 8 años. Si ustedes, señoras y señores, están conteniendo la respiración y sintiendo la misma ansiedad que yo en este momento, queriendo saber qué verdad espantosa me esperaba en el taller, no olviden suscribirse al canal para no perderse las próximas partes de la historia. Su apoyo es la mayor motivación para que sigamos compartiendo estas historias íntimas, reales y llenas de emoción de la vida. El trayecto desde la obra en Alcobendas hasta el taller de Antonio es de poco más de 30 kilómetros, pero para mí en ese momento parecía tan largo como dar la vuelta al mundo. Conduje como un demente, con el pie pegado al acelerador, los ojos fijos en la carretera, pero mi mente era un torbellino de preguntas sin respuesta. Espantoso. Esa palabra se repetía una y otra vez en mi cabeza, se clavaba en mi mente como un taladro despiadado. ¿Qué podía ser tan espantoso? Mi mujer, Lucía, una mujer dulce y sencilla, ¿cómo podía tener algo espantoso en el maletero de su coche? Ella no estaba involucrada en nada ilegal, no tenía relaciones complicadas, o tal vez alguien le había tendido una trampa, había puesto algo en su coche para incriminarnos. Intenté aferrarme a esa hipótesis. El frágil pensamiento de que mi esposa era solo una víctima inocente. Era como un salvavidas para no hundirme en el pantano del miedo, pero el mal presentimiento seguía creciendo en mi interior como una ola furiosa, presagiando una verdad aún más terrible de lo que podía imaginar. Cuando frené bruscamente frente al taller de Antonio, él ya me estaba esperando. Su rostro estaba pálido,
y sus ojos reflejaban una mezcla de preocupación y una pizca de compasión al mirarme. Los jóvenes aprendices del taller también estaban agrupados en una esquina, observándome con una mezcla de curiosidad y pena. El ambiente era denso, tan tenso que podía sentir su peso oprimiendo mi pecho. Antonio no dijo una palabra, simplemente corrió hacia mí, me agarró del brazo y me llevó directamente adentro, hacia donde estaba aparcado el coche de mi mujer en un rincón apartado. El ruido de las máquinas y las soldaduras de los otros coches en reparación parecía hacer el espacio aún más sofocante, agobiante. Javier, entra aquí, dijo Antonio, con la voz todavía temblorosa. Me llevó a la parte trasera del coche, donde el maletero estaba completamente abierto. No se atrevió a acercarse, solo se quedó a distancia, señalando el interior con la mano y susurrando: «Está ahí dentro, Javier». Mi corazón pareció detenerse por un segundo. Respiré hondo, tratando de reunir todo el valor posible para mirar dentro. El maletero de Lucía siempre estaba ordenado, solo con algunas cosas pequeñas como un paraguas, un pequeño kit de herramientas y un par de zapatos planos para cambiarse al conducir. Pero hoy, en el centro del maletero, había algo que nunca había visto. No eran drogas, no eran armas, ni nada ilegal de lo que había temido. Era un maletín de cuero negro, de aspecto extremadamente lujoso y caro. Tenía el tamaño de un portafolios, con bordes chapados en oro brillante y una sofisticada cerradura de combinación. Me quedé helado. ¿De dónde había salido este maletín? ¿Por qué estaba en el coche de mi mujer? Lucía. La mujer que ni siquiera se atrevía a comprar un bolso de unos cientos de euros, ¿cómo podía poseer un maletín tan suntuoso? Antonio, al verme paralizado, añadió: «Al principio pensé que era un portafolios tuyo que te habías dejado, pero cuando uno de los chicos lo levantó para limpiar el maletero, notó que pesaba mucho. Por curiosidad intenté abrirlo, pero estaba cerrado con una combinación. Al moverlo, escuché un tintineo metálico y el crujido de papeles dentro. Me pareció extraño, y como el maletín parecía tan caro y no se parecía a nada de lo que soléis tener, empecé a sospechar. Tuve que usar unos alicates para forzar la cerradura. Lo siento, Javier, pero creo que tenías que saber lo que hay dentro». No culpé a Antonio. Al contrario, tenía que agradecérselo. Asentí con dificultad y me acerqué lentamente al coche. Mis piernas pesaban como si llevaran piedras. Miré fijamente el maletín de cuero negro, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Tenía la sensación de que, una vez que abriera este maletín, mi mundo se derrumbaría por completo, pero no podía no abrirlo. Necesitaba saber la verdad. Temblando, saqué el maletín del maletero. Pesaba mucho más de lo que imaginaba. Lo puse en el suelo y me arrodillé a su lado. La cerradura de combinación estaba rota, revelando una pequeña abertura. Respiré hondo y, con ambas manos, abrí la tapa de golpe. Y entonces, señoras y señores, mi mundo se derrumbó de verdad. Completamente. En ese mismo instante, dentro del maletín no había nada ilegal, pero para un marido como yo, era 100.000 veces peor. Lo primero que vieron mis ojos fue dinero. Mucho dinero. Fajos de billetes de 50 euros, perfectamente apilados y atados con gomas elásticas. A simple vista calculé que debía haber decenas de miles de euros, quizás incluso más de 100.000. Me quedé sin palabras. ¿De dónde había salido este dinero? Mi sueldo de ingeniero, aunque no era bajo, requeriría años de ahorro para alcanzar esa cifra. Mi mujer solo hacía trabajos esporádicos desde casa. ¿Cómo podía tener una suma tan enorme? Se me secó la garganta, incapaz de articular palabra. Pero la cosa no terminó ahí. Junto a los fajos de dinero había un teléfono móvil desconocido, un iPhone del último modelo, de un lujoso color dorado. Mi mujer y yo usábamos teléfonos Android de gama media porque no teníamos la costumbre de seguir las últimas tendencias tecnológicas. Este teléfono sin duda no era de Lucía. Entonces, ¿de quién era? ¿Y por qué estaba aquí? El miedo dentro de mí crecía a cada segundo. Temblando, cogí el teléfono y pulsé el botón de encendido. La pantalla se iluminó y apareció un fondo de pantalla con la foto de un hombre desconocido. Un hombre de unos 50 años, con un rostro afable pero una mirada llena de poder. Estaba sentado en un lujoso sillón de cuero, con un despacho opulento a sus espaldas. No conocía a este hombre de nada. Antes de que pudiera recuperarme, mis ojos se posaron en un fajo de papeles cuidadosamente grapados en una esquina del maletín. Temblando, los cogí para examinarlos. Eran una serie de facturas de compra, pero no del supermercado ni del mercado. Eran facturas de las tiendas de moda más exclusivas, marcas que yo solo me atrevía a mirar a través del escaparate. Un vestido de 2.000 euros, unos zapatos de 1.500, un bolso de más de 6.000 euros,
Y el nombre del comprador en todas esas facturas no era otro que el de mi esposa, Lucía. Mi cabeza daba vueltas. Lucía, mi esposa sencilla, la que había rechazado mi regalo de cumpleaños por considerarlo demasiado caro, ¿podía haber estado comprando en secreto artículos de lujo tan extravagantes? ¿De dónde sacó el dinero? ¿Y por qué tuvo que ocultármelo? Miles de preguntas se arremolinaban en mi mente, destrozando las últimas defensas de mi razón. Me derrumbé. Si Antonio no hubiera corrido a sostenerme, probablemente me habría desplomado en el frío suelo del taller. Miré fijamente las pruebas dentro del maletín, y las lágrimas comenzaron a brotar sin control. ¿Por qué? ¿Por qué tanto dinero en efectivo? ¿Por qué el teléfono de un hombre desconocido? ¿Por qué esas facturas de artículos de lujo en las pertenencias de mi esposa? Una esposa a la que amaba y en la que confiaba con todo mi ser. La voz de Antonio resonó a mi lado, llena de compasión. Javier, cálmate, amigo. Yo también me quedé de piedra al ver todo esto. No podía creer lo que veían mis ojos. Lucía siempre ha tenido fama de ser una esposa buena y sencilla. ¿Quién lo hubiera imaginado? Ya no oía nada. Mis oídos zumbaban. Solo escuchaba el grito que surgía de lo más profundo de mi alma. ¿Qué había hecho mal? ¿Había algún problema en nuestro matrimonio? Durante 8 años, había cumplido con mis responsabilidades como esposo. La amaba, la cuidaba. Era el pilar sólido para que ella pudiera construir nuestro hogar con tranquilidad. Nunca habíamos tenido una discusión que durara más de un día. Ella siempre decía que yo era el regalo más preciado que la vida le había dado. Entonces, ¿qué eran todas esas palabras? ¿Eran mentira? El amor que me profesaba, la sencillez que mostraba. Era todo una obra de teatro perfecta, en la que ella era la actriz principal, ¿y yo el único espectador? Un espectador ingenuo y estúpido, y justo cuando estaba a punto de colapsar por completo, mi mano rozó accidentalmente un objeto duro y frío en el fondo del maletín. Con esfuerzo, me incorporé y miré hacia abajo. Era un juego de llaves, pero no llaves de una casa normal. Era una tarjeta magnética blanca, con el logo de uno de los complejos residenciales más lujosos de Madrid. Un lugar cuyo solo nombre evocaba el mundo de los superricos. Junto a ella, la llave de un coche con el logo de una marca de lujo alemana. Una marca con la que probablemente nunca me atrevería a soñar en toda mi vida. Esta fue la gota que colmó el vaso. Todo en mi cabeza se hizo añicos. Mi mujer no solo me ocultaba dinero y compras de lujo, tenía otra casa, otro coche. Estaba viviendo una vida paralela, una vida de riqueza y opulencia, de la que yo no tenía ni la más remota idea. Entonces, ¿quién era el hombre del teléfono? ¿Era él el dueño de ese apartamento, de ese coche? ¿Cuál era su relación? Cerré el maletín con tal fuerza que hasta yo mismo me sobresalté. Me puse de pie de un salto, con las piernas aún temblorosas pero la mirada más firme. Le dije a Antonio, con la voz ronca. Antonio, gracias. Considera que hoy no has visto nada. Por favor, manténlo en secreto. Antonio asintió repetidamente, con los ojos llenos de compasión. Claro, lo entiendo. Tienes que ser fuerte, Javier. Todo tiene una explicación. Levanté el pesado maletín, abrazándolo con fuerza. Agradecí a Antonio una vez más y salí tambaleándome hacia mi coche. Sentado en el coche, no arranqué de inmediato. Apoyé la cabeza en el volante, dejando que las lágrimas de rabia y dolor fluyeran. El cielo afuera seguía despejado, el sol brillaba con fuerza, la gente seguía su ajetreo diario, pero mi mundo acababa de hacerse añicos. La confianza absoluta que le tenía. El amor que había cultivado durante 8 años. Todo era ahora un montón de cenizas. Me quedé allí sentado mucho tiempo, hasta que las lágrimas se secaron, dejando solo un vacío y un dolor sordo. Sabía que no podía derrumbarme. No podía permitirme ser débil en este momento. Necesitaba aclarar todo. ¿Quién era ese hombre? ¿Dónde estaba ese apartamento? ¿Por qué mi mujer me había hecho esto? Necesitaba respuestas, y no iba a confrontarla ahora mismo. No, armar un escándalo ahora solo le daría la oportunidad de negarlo y encubrirlo todo. Necesitaba más pruebas. Necesitaba tener la sartén por el mango en esta batalla. Fingiría que no sabía nada. Seguiría siendo el marido que la amaba y confiaba en ella. La observaría, la seguiría, para desenmascarar el rostro falso de la mujer a la que una vez amé más que a mi propia vida. Y en ese momento, supe que no podía enfrentarla de inmediato. No, necesitaba una respuesta. Pero antes, necesitaba convertirme en otra persona, alguien que ni la propia Lucía pudiera reconocer. Conduje a casa en un estado de trance. El maletín de cuero negro yacía en el asiento del copiloto, silencioso como un monstruo dormido. Pero podía sentir su peso oprimiendo cada una de mis respiraciones. El camino familiar a casa, los árboles, las esquinas por las que Lucía y yo pasábamos todos los días, ahora me parecían extrañamente aterradores. Todo seguía igual,
Solo mi corazón estaba destrozado, mi confianza rota, sin posibilidad de reparación. Al llegar al garaje del edificio, no subí a casa de inmediato. Me quedé en el coche, intentando respirar profundamente para recuperar la calma. Tenía que pensar. Trazar un plan. No podía dejar que las emociones nublaran mi juicio. Si subía y le arrojaba este maletín a la cara a Lucía, ¿qué pasaría? ¿Lloraría? ¿Suplicaría? O, peor aún, lo negaría todo. Y con la ingenuidad y el amor ciego que le había profesado durante 8 años, era muy probable que volviera a ablandarme, que creyera de nuevo en sus lágrimas. No podía permitir que eso sucediera. Esta vez, yo tenía que ser el que controlara el juego. Decidí subir el maletín a casa, pero tenía que esconderlo en un lugar muy discreto, un lugar donde estuviera seguro de que Lucía nunca lo encontraría. Miré alrededor del apartamento, donde cada rincón llevaba su huella. Finalmente, elegí el espacio debajo de la cama en mi pequeño despacho. Estaba lleno de cajas de documentos antiguos, planos de construcción que había acumulado durante años, un lugar desordenado y polvoriento que Lucía rara vez limpiaba. Con cuidado coloqué el maletín en lo más profundo, camuflándolo con varias pilas de papeles viejos. Una vez hecho, fui al baño, llené la bañera con agua fría y me sumergí en ella. Quería que esta agua helada limpiara la estupidez y la ingenuidad de mis últimos 8 años. Quería que congelara mi corazón sangrante, para tener la lucidez y la frialdad necesarias para enfrentar lo que estaba por venir. Me prometí a mí mismo que a partir de ese momento, el Javier que amaba ciegamente a su esposa había muerto. El que viviría a partir de ahora sería un Javier diferente, alguien que sabía observar, analizar y reclamar justicia para sí mismo. Esa noche, Lucía llegó a casa. Venía de casa de sus padres, con una bolsa de dulces del pueblo que su madre me había enviado. Entró en casa, con la misma sonrisa dulce, la misma voz clara. ¿Ya has vuelto? Te he traído unos pasteles del pueblo, tus favoritos. Se acercó corriendo a abrazarme, un gesto cariñoso que hacía todos los días. Intenté contenerme para no temblar en sus brazos, esforzándome por esbozar la sonrisa más natural posible. Gracias, cariño. ¿Estás cansada del viaje? ¿Y el coche? Pregunté, tratando de que mi voz no se quebrara. Su abrazo seguía siendo igual de cálido. El familiar aroma a azahar de su pelo seguía siendo igual de suave. Pero para mí, en ese momento, todo era una farsa repugnante. ¿Cómo podía una mujer ser tan buena actriz? ¿Vivir una doble vida sin el más mínimo remordimiento, sin una pizca de culpa? Respondió con naturalidad. No estoy cansada. Me llamó Antonio. Dijo que el coche tiene un fallo en el sistema eléctrico, que probablemente tardará unos días en arreglarlo. Menos mal que te ocupaste de todo. Luego me miró, con una sombra de preocupación en sus ojos. ¿Pareces cansado? ¿Mucho estrés en la obra? Negué con la cabeza, buscando una excusa. Será por el calor sofocante. Estoy bien. Ve a darte una ducha y luego cenamos. Hoy cocino yo. Lucía pareció sorprendida. Normalmente rara vez cocinaba porque el trabajo me dejaba agotado, y al llegar a casa solo quería descansar. Mi cambio repentino debió de parecerle extraño, pero lo descartó rápidamente y sonrió. ¡Qué suerte la mía! Hace mucho que no pruebo un plato cocinado por mi marido. Y se fue alegremente al baño. La observé desde la cocina mientras se alejaba, apretando los puños con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Cuánto había amado esa espalda. Era la espalda de la mujer que siempre me había apoyado en silencio. Pero ahora, solo veía un engaño crudo y sucio. Durante la cena, intenté actuar con la mayor normalidad. Le pregunté por sus padres, por sus sobrinos. Ella respondía con naturalidad, contando anécdotas divertidas del pueblo. Su actuación era impecable, sin fisuras. Si no fuera por aquel maletín, seguiría creyendo ciegamente que tenía la esposa más maravillosa del mundo. Cuando la cena estaba a punto de terminar, decidí lanzar mi primera prueba. Pregunté como si nada, con un tono casual. Por cierto, Lucía, ¿qué tal tu trabajo de escritora últimamente? ¿Va todo bien? Lucía, que estaba cogiendo un trozo de pescado, se detuvo un segundo. Una reacción minúscula, pero no pasó desapercibida para mí. Levantó la vista, me miró y sonrió. Como siempre, cariño. Suficiente para mis cafés y caprichos. Sonreí levemente y continué, como una sugerencia lejana. Últimamente pareces más ocupada. Varias veces he llegado a casa y no estabas. Esta vez, Lucía tardó un poco más en responder. Dejó los cubiertos y me miró directamente a los ojos. Estaba preparado para una mentira, y no me decepcionó. Respiró hondo. Su rostro se puso serio, con un toque de misterio. Javier, hay algo que te he estado ocultando. Pensaba esperar a nuestro 10º aniversario de bodas para decírtelo,
pero quizás ahora sea el momento adecuado. Se me encogió el corazón. La gran obra de teatro estaba a punto de comenzar. Fingí sorpresa. ¿Qué es tan secreto, cariño? Lucía me tomó la mano. Sus ojos brillaban, su voz llena de una falsa sinceridad. La verdad es que últimamente no solo he estado escribiendo. Estoy montando un negocio de cosméticos de importación con Carmen, mi mejor amiga de la universidad. Recordé vagamente ese nombre. Era la amiga de la que Lucía hablaba de vez en cuando. Decía que se había mudado al sur para empezar su propio negocio y que le iba muy bien. Lucía continuó, con la voz llena de entusiasmo. El negocio va viento en popa, cariño. Llevamos poco tiempo, pero ya estamos obteniendo grandes beneficios. Quería darte una sorpresa, demostrarte que yo también puedo ganar mucho dinero, que puedo compartir la carga económica contigo. Quería que para nuestro 10º aniversario usáramos ese dinero para comprar una casa más grande, con un jardín para que puedas plantar tus árboles, como siempre has soñado. Pintó un futuro hermoso, un futuro con el que yo también había soñado. Su mentira estaba construida de forma tan sólida y lógica que apelaba directamente a mi psicología y a mis deseos más profundos. Explicó que la gran suma de dinero era el pago de un pedido que acababan de recibir ella y su amiga, y que se estaban preparando para hacer un nuevo pedido aún más grande. El teléfono era de Carmen, enviado para facilitar la comunicación y la gestión de los pedidos online, ya que el suyo era demasiado viejo. Y las facturas de artículos de lujo eran regalos de Carmen. Como sabía que ella era sencilla y nunca se atrevía a comprarse nada, había usado su propia tarjeta para comprarle cosas y enviárselas como regalo, obligándola a aceptarlas. Todo tenía una explicación perfecta. Cualquiera que lo escuchara desde fuera se lo creería al instante. Incluso yo, que tenía la verdad en mis manos, dudé por un momento. Quise creer sus palabras. Quise creer que todo era un malentendido, que la esposa a la que amaba seguía siendo pura e inocente. Pero entonces, la imagen del hombre desconocido en el teléfono, el logo del complejo de apartamentos de lujo, la llave del coche de alta gama, cosas que ella había omitido deliberadamente, me devolvieron a la realidad. Esta obra de teatro todavía tenía agujeros mortales. Miré profundamente a los ojos de Lucía, tratando de encontrar alguna grieta, alguna señal de nerviosismo, pero no, sus ojos seguían claros, brillando con una falsa confianza y sinceridad. Me preguntó, con un tono un poco mimoso, ¿qué te pasa? ¿No te alegras de que me vaya bien? ¿O estás enfadado porque te lo he ocultado? Negué con la cabeza, esforzándome por sonreír. No, no estoy enfadado, solo muy sorprendido. Mi chica es increíble. Has trabajado mucho. Le acaricié suavemente el pelo. El contacto me dio una sensación de repulsión, pero tenía que interpretar mi papel hasta el final. En esta obra, yo sería el espectador, y esperaría pacientemente hasta que ella ya no pudiera seguir actuando. Esa noche me acosté de espaldas a Lucía, fingiendo estar profundamente dormido, pero en mi cabeza se libraba una batalla feroz. Su explicación, aunque parecía lógica, no podía borrar las pruebas irrefutables. Había mentido. Una mentira bien preparada y dulce. Eso era aún más aterrador que si me hubiera sido infiel. Demostraba que me consideraba un tonto, alguien fácil de manipular. Y ese teléfono desconocido, esa era la clave para desvelarlo todo. Sabía que tenía que desbloquearlo, costara lo que costara. Solo entonces se levantaría por fin el telón del misterio. En los días siguientes, viví en un estado de disociación aterrador. Durante el día, en el trabajo, seguía siendo Javier, el ingeniero diligente y tranquilo, sumergiéndome en planos y cifras para olvidar la tormenta que rugía en mi interior. Pero por la noche, al volver a la casa que una vez llamé hogar, me convertía en otra persona. Me transformaba en un actor, un detective, un insomne crónico atormentado por los secretos de la mujer con la que compartía mi cama. Seguí interpretando el papel de un marido confiado, escuchando alegremente a Lucía hablar de su prometedor negocio, e incluso mostrándome entusiasmado cuando trazaba planes de futuro sobre la casa y los hijos. Cada palabra, cada sonrisa mía, era un esfuerzo agotador. Tenía que contenerme para ocultar el desprecio y el odio que bullían en mi interior. A veces, al verla limpiar la casa con naturalidad o prepararme comidas deliciosas, me preguntaba si no estaría siendo demasiado paranoico. ¿Sería todo un terrible malentendido? Pero luego, solo en la oscuridad de la noche, la imagen del maletín de cuero negro, los fajos de dinero y las llaves del apartamento de lujo volvían a mi mente, recordándome que la verdad no era tan simple. Y en el centro de esa obsesión estaba el iPhone dorado. Yacía en silencio en el maletín bajo la cama, como una bomba de relojería en cuenta atrás. Sabía que todas las respuestas que buscaba estaban detrás de esa pantalla de bloqueo.
Cada noche, después de asegurarme de que Lucía estaba profundamente dormida, me deslizaba sigilosamente en el despacho y cerraba la puerta con llave. Sacaba el teléfono, sintiendo el frío del metal en la palma de mi mano. Empezaba mi búsqueda de la contraseña. Probé todas las cifras que tenían algún significado para nosotros: su fecha de nacimiento, la mía, nuestro aniversario, el día que nos conocimos. Probé secuencias numéricas, números ascendentes, descendentes, sus números favoritos, pero todo fue en vano. Contraseña incorrecta. El frío mensaje en la pantalla era una burla. Cuanto más lo intentaba, más impotente y desesperado me sentía. Este teléfono estaba demasiado bien protegido. No parecía un teléfono de trabajo, como decía Lucía. Parecía una fortaleza inexpugnable, que guardaba un secreto que no podía ser revelado. Esa impotencia se convirtió gradualmente en una obsesión. Me di cuenta de una dolorosa verdad. Después de 8 años de convivencia, no sabía nada de mi esposa. No sabía lo que realmente pensaba, lo que realmente quería. Había confiado demasiado, había sido demasiado ingenuo, había creado un modelo de esposa perfecta y se lo había impuesto sin darme cuenta de que detrás de su apariencia dulce y sencilla había todo un mundo diferente al que nunca había tenido acceso. Y una vez que la duda se instaló en mi corazón, comencé a prestar atención al comportamiento de Lucía. Cosas que antes consideraba normales ahora me parecían increíblemente sospechosas. Empezó a usar más el teléfono, pero siempre a escondidas. Cada vez que llegaba un mensaje, se sobresaltaba y rápidamente ponía el teléfono boca abajo. Cuando recibía ciertas llamadas, no contestaba de inmediato, sino que miraba a su alrededor y luego corría al baño o salía al balcón para hablar en susurros, tan bajo que no podía oír nada. Cuando le preguntaba quién llamaba, respondía vagamente que era un cliente o Carmen, desde el sur. Sus reuniones con socios para hablar de negocios también se hicieron más frecuentes. Antes, Lucía era una mujer de familia. Rara vez salía si no era por algo realmente necesario. Pero ahora, casi todas las semanas tenía varias salidas por la noche. Empezó a maquillarse más, a vestirse de forma más elegante. Decía que era para construir una imagen de empresaria de éxito, pero para mí eran señales de un cambio aterrador. Una vez, dijo que iba a reunirse con un socio en una cafetería de la Gran Vía, pero esa misma noche un amigo mío la vio por casualidad saliendo sola de un restaurante de lujo en el barrio de Salamanca. Cuando llegó a casa y le pregunté despreocupadamente qué tal la reunión, me contó con entusiasmo su conversación con el socio en la cafetería, sin la menor vacilación. Sus mentiras se volvían cada vez más sofisticadas y descaradas. El sentimiento de traición y engaño crecía en mí cada día. Era como un veneno de acción lenta, destruyendo todos los buenos recuerdos, todos los sentimientos que le había dedicado. Me volví irritable y silencioso. Las cenas familiares ya no tenían risas, solo un silencio pesado. Lucía pareció notar mi cambio. Se mostró preocupada, me preguntaba si tenía algún problema en el trabajo, pero su preocupación, para mí, ahora era solo falsedad. No podía compartirlo con ella, tampoco podía enfrentarla. Estaba atrapado en mi propio silencio, solo y dolorido. Algunas noches, acostado a su lado, mirando a la mujer que dormía plácidamente en mis brazos, me sentía tan distante como si fuéramos dos extraños. Me preguntaba quién era ella en realidad, la esposa buena y sencilla que conocía, o una mujer misteriosa con relaciones complicadas y una vida de lujos oculta. Sabía que no podía seguir así. La duda me mataría antes de que descubriera la verdad. Tenía que desbloquear ese teléfono. Después de muchas noches de insomnio, decidí buscar a alguien que pudiera ayudarme. Era Nacho, un primo mío, un auténtico experto en tecnología de la información. Nacho era un hacker ético, muy bueno para romper contraseñas y sistemas de seguridad. Sabía que esto no era del todo correcto, que era una invasión de la privacidad. Pero, señoras y señores, cuando se pierde la confianza, cuando la felicidad familiar está al borde del abismo, esas reglas pierden todo su significado. Tenía que saber la verdad, por muy cruel que fuera. Quedé con Nacho en una cafetería tranquila. No me atreví a contarle toda la historia. Solo le dije que había encontrado un teléfono y que quería que me ayudara a desbloquearlo para encontrar a su dueño y devolvérselo. Sabía que la excusa no era muy convincente, pero Nacho no preguntó mucho. Cogió el teléfono, lo examinó un momento y dijo: «Estos iPhones nuevos tienen una seguridad muy alta, primo. Desbloquearlo es una lotería. Déjamelo, te avisaré si consigo algo». Le di el teléfono a Nacho, con el corazón lleno de ansiedad y miedo. Estaba apostando todo mi matrimonio en manos de mi primo. Si lo conseguía, la verdad saldría a la luz, pero si no, volvería al pantano de la duda y el tormento. Los días de espera de noticias de Nacho se me hicieron eternos. Apenas podía concentrarme en nada. Cada vez que sonaba el teléfono, daba un respingo.
Y entonces, 3 días después, una tarde, cuando me preparaba para salir del trabajo, Nacho me llamó. Su voz sonaba un poco emocionada. Javier, lo he conseguido. Lo he desbloqueado. Mi corazón parecía querer salirse del pecho. Pregunté apresuradamente. ¿De verdad, Nacho? ¿Seguro? Seguro, primo. La contraseña era realmente complicada. Una combinación de números y letras sin ninguna relación con fechas de nacimiento. Tuve que usar un programa para forzarla durante casi 2 días. Pásate por mi casa a recogerlo. Colgué, con las manos y las piernas temblando. Finalmente, la caja de Pandora había sido abierta. Pero, ¿qué me esperaba dentro? ¿Esperanza? ¿O la más absoluta desesperación? Conduje como un loco hasta casa de Nacho, con el corazón en un puño. Una parte de mí quería saber la verdad de inmediato, pero otra tenía miedo de enfrentarla. Temía que lo que estaba a punto de ver fuera la última puñalada, la que acabaría por completo con mi matrimonio y con mi corazón. Recibí el teléfono de manos de Nacho con las palmas sudorosas. Mi primo me miró con algo de curiosidad, pero fue discreto y no preguntó más. Le di las gracias efusivamente y me fui deprisa. No fui a casa ni a ninguna cafetería. Necesitaba un lugar verdaderamente privado, un lugar donde pudiera enfrentarme a la verdad a solas, sin que nadie me molestara. Conduje hasta un descampado en las afueras de la ciudad, un lugar al que solíamos ir los fines de semana para respirar aire fresco. Pero hoy el aire aquí ya no era fresco. Estaba cargado de mi tensión y mi miedo. Apagué el motor del coche y me senté en silencio en la oscuridad. El teléfono frío en mi mano parecía un bloque de hielo. Respiré hondo, y con los dedos temblorosos, deslicé para desbloquear la pantalla. Apareció la pantalla de inicio, sin muchas aplicaciones, solo las básicas y algunas redes sociales. Pero lo que me dejó paralizado fueron las notificaciones de mensajes pendientes en la pantalla. Docenas de mensajes de WhatsApp, de Messenger, y todos de una sola persona, un contacto guardado con un nombre increíblemente íntimo. R. Mi corazón se desbocó. ¿Quién era R? ¿Por qué guardarlo de forma tan misteriosa? Temblando, abrí primero WhatsApp. Cientos, miles de mensajes entre mi esposa y ese hombre llamado R aparecieron ante mis ojos. No solo se escribían, también hacían videollamadas de horas. Deslicé, leyendo cada frase, cada palabra, y sentí como si estuviera cayendo en un abismo sin fondo. Las palabras que se dedicaban eran 1000 veces más dulces y apasionadas que cualquiera que Lucía y yo nos hubiéramos dicho en 8 años. Se llamaban marido y mujer. Se contaban todo lo que les pasaba durante el día hasta el más mínimo detalle. Se enviaban fotos y vídeos llenos de intimidad. ¿Qué hace mi mujer? ¿Me echa de menos? Te echo de menos hasta volverme loca. Ojalá estuviera a tu lado ahora mismo. Paciencia, cariño. El fin de semana te llevo a ese resort en la Sierra de Guadarrama. Tendremos 2 días solo para nosotros. Sí, te quiero más que a nada en el mundo, mi amor. Leía y sentía náuseas. La mujer de esos mensajes, la que se mostraba mimosa, enfadada, la que decía palabras de amor ardiente, ¿era realmente Lucía? ¿Era realmente la esposa sencilla, de pocas palabras, siempre un poco tímida y reservada conmigo? Resulta que la dulzura y la atención que me dedicaba eran solo una pequeña parte, una actuación para cumplir su papel. Su verdadero yo, apasionado, ardiente y lleno de deseo, se lo había entregado por completo a otro hombre. En otra conversación leí algo que me dejó helado. Lucía escribía: Cariño, me siento tan culpable por Javier. Es tan bueno conmigo y yo... El hombre llamado R respondió, con un tono lleno de prepotencia y desprecio. ¿Por qué le das tantas vueltas? ¿Qué tiene de bueno ese pobre ingeniero? ¿Qué te puede dar además de la fachada de una familia feliz y aburrida? ¿Te puede comprar vestidos de marca, bolsos caros? ¿Te lleva a restaurantes de lujo, a resorts de 5 estrellas? Tienes que saber cuál es tu verdadero valor. Y Lucía, mi esposa, la que yo creía que no era materialista, respondió con un emoji de corazón y la frase: Lo sé, mi amor, solo te tengo a ti. Así que era eso. Su sencillez era una farsa. Su desinterés por lo material también era una farsa. Todo era una fachada para ocultar a una persona codiciosa, un corazón completamente seducido por el brillo exterior. Yo era solo un pobre ingeniero, un colchón de seguridad, una coartada perfecta para que ella pudiera verse con ese hombre rico. Mi amor, para ella, era una broma. Mi sacrificio, pisoteado sin piedad. Sentado en el frío coche, con el teléfono lleno de traición en la mano, las lágrimas corrían por mis mejillas, pero ya no sentía dolor. En su lugar, había un odio profundo. No solo me habían traicionado, me habían humillado. Salí de los mensajes y, temblando, abrí la galería de fotos.
Y una vez más, mi mundo se derrumbó. Dentro había cientos de fotos. Selfies de Lucía en un dormitorio de lujo que nunca había visto. Llevaba puestos camisones caros y seductores. Fotos de ella cenando en restaurantes opulentos con vino y platos exquisitos sobre la mesa. Fotos de ella de vacaciones en resorts de 5 estrellas, posando junto a la piscina con bikinis sensuales. Y lo peor de todo, las fotos que tenía con ese hombre, R. Era el hombre del fondo de pantalla. Un hombre de unos 50 años, con el pelo canoso pero con un aire elegante y distinguido. Se abrazaban, se besaban. Sus miradas estaban llenas de pasión y amor. Parecían un matrimonio feliz de verdad. Y yo, su marido legal, parecía el tercero en discordia, un pobre desgraciado. Al ver esas fotos, sentí como si miles de agujas me atravesaran el corazón. La mujer de las fotos, espléndida, altiva y un tanto provocadora, no era en absoluto la Lucía que yo conocía. Era como una extraña, alguien a quien nunca había conocido. Había vivido una vida paralela, un mundo completamente diferente a mi lado, y yo no me había enterado de nada. Llegué a un álbum titulado Nuestro nido de amor. Dentro había fotos de un apartamento. Un ático decorado al estilo clásico europeo, con muebles de maderas nobles y cuero. Reconocí al instante el balcón que aparecía en algunos de los selfies de Lucía. Y entonces me quedé paralizado al ver una foto panorámica del salón. Colgada en la pared, de forma prominente, había una gran foto de boda, pero las personas en la foto no éramos Lucía y yo, sino R y Lucía. Ella llevaba un vestido de novia deslumbrante, y él un traje elegante. Estaban juntos, sonriendo radiantes. Mi mente se quedó en blanco. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Por qué tenían una foto de boda? ¿Se habían casado? ¿O era solo una broma enfermiza? Sentí que me iba a volver loco. Y entonces recordé las llaves del maletín. La tarjeta de acceso con el logo de un complejo residencial de lujo. Rápidamente fui a la aplicación de mapas del teléfono, comprobando las ubicaciones que había frecuentado. Y tal como esperaba, había una dirección que se repetía a diario. La dirección de ese complejo de lujo, el residencial Altamira. Todo encajaba. El apartamento de las fotos, las llaves y esta dirección eran lo mismo. Era el nido secreto de mi esposa y su amante. El lugar donde habían construido una falsa familia feliz a mis espaldas. Apagué el teléfono, sintiéndome exhausto. La verdad había sido revelada de la forma más cruda y cruel. Ya no había lugar a dudas. Mi mujer me era infiel. Y no era una aventura pasajera, sino una segunda vida construida de forma metódica y sofisticada. Me había engañado, me había traicionado de una manera imperdonable. La ira y el dolor eran como un torrente de lava a punto de estallar. Quería volver a casa de inmediato, arrojarle este teléfono a la cara, gritarle al mundo entero su falsedad. Pero no, la razón me detuvo. ¿De qué serviría armar un escándalo ahora? ¿Solo para que viera mi patética figura? No, no podía darles esa satisfacción a ella y a su amante. Tenía las pruebas, tenía la dirección. No iba a enfrentarla inútilmente. Iría allí, a su nido de amor, para ver quién era ese hombre, para ver cómo terminaba esta obra de teatro. Un plan frío y despiadado, igual que el trato que ellos me habían dado, comenzó a formarse en mi cabeza. Mi batalla, en realidad, acababa de empezar. Después de aquella fatídica noche en el descampado, no volví a casa. No podía. No podía enfrentarme a Lucía. No podía compartir cama con una mujer que me había engañado de una forma tan cruel. Le mentí. Le dije que había surgido un problema urgente en la obra y que tenía que quedarme toda la noche para supervisar. Ella, como siempre, se mostró preocupada, dándome todo tipo de consejos, interpretando a la perfección su papel de esposa devota. Escuchar su voz por teléfono solo me provocaba una profunda repugnancia. Alquilé una habitación en un pequeño hotel y pasé la noche en vela. Mi mente era un torbellino de imágenes del teléfono, de mensajes, de las sonrisas felices de ella junto a otro hombre. El dolor, el odio y la humillación me carcomían. Lloré, no por debilidad, sino por pura rabia. Rabia por mis 8 años de juventud, por el amor y la confianza que había entregado ciegamente. A la mañana siguiente, me desperté con una determinación de acero. No iba a perder más tiempo sufriendo. Tenía que actuar. Mi objetivo era claro: el residencial Altamira. Tenía que ir allí, verlo todo con mis propios ojos. Conduje hasta ese lujoso complejo residencial, un lugar por el que antes solo pasaba de largo, admirándolo. Este mundo de opulencia y esplendor contrastaba por completo con mi vida sencilla y modesta. Me sentí fuera de lugar, insignificante. Aparqué en el garaje subterráneo y subí a pie hasta el vestíbulo de una de las torres de apartamentos, la misma que había localizado a través del teléfono de Lucía. No tenía tarjeta de residente, así que no podía subir.
Solo podía sentarme en una cafetería con vistas a la entrada principal del edificio y esperar. No sabía qué esperaba, ni cuánto tiempo tendría que esperar. Solo sabía que tenía que estar allí. Pedí un café solo, amargo, como mi estado de ánimo. Me senté allí observando en silencio a la gente que pasaba. Eran todos ricos, vestían elegantemente, irradiaban confianza y éxito. Miré mi propia ropa, una camisa vieja y unos pantalones caqui desgastados. Me sentía completamente fuera de lugar. Estuve sentado desde primera hora de la mañana hasta el mediodía. La taza de café se había vaciado hacía mucho, pero no apareció ninguna cara conocida. Hubo momentos en los que pensé que tal vez me había equivocado, que todo era una coincidencia, pero no, mi instinto me decía que estaba en el camino correcto. Esperé pacientemente. El tiempo pasaba lento y pesado. La impaciencia, la ansiedad y un ligero miedo empezaron a minar mi determinación. Y entonces, alrededor de las 12:30, cuando estaba a punto de rendirme, apareció ella, Lucía, mi esposa, saliendo por la puerta principal del edificio, pero no estaba sola. A su lado caminaba un hombre. Era él, el hombre de las fotos. El hombre guardado como R. Llevaba un traje de marca caro, un reloj de oro brillante en la muñeca, y desprendía un aura de poder y riqueza. Caminaba junto a mi esposa, con un brazo posesivo alrededor de su cintura. Y Lucía. Ella también era completamente diferente. Ya no era la esposa sencilla con ropa de trabajo que yo conocía. Llevaba un seductor vestido de seda rojo, que se ceñía a su figura, tacones altos y en la mano, el bolso de marca que había visto en las facturas. Iba muy maquillada, con el pelo ondulado y voluminoso. Caminaba con la cabeza alta junto a ese hombre, con una sonrisa radiante y satisfecha en los labios. Parecían una pareja poderosa, una pareja perfecta que pertenecía a este mundo de lujo. Mi corazón se detuvo. Me quedé helado, paralizado. Aunque me había preparado mentalmente, ver esta escena con mis propios ojos fue insoportable. Fue como otra puñalada directa al corazón, un dolor tan agudo que me costaba respirar. ¿Esa mujer, la que se abrazaba a otro hombre a plena luz del día, era realmente mi esposa? ¿Era realmente la que una vez me había jurado amor eterno? ¿La que prometió amarme solo a mí para siempre? Sentí que me ahogaba. El pecho me dolía, y una furia incontrolable se apoderó de mí. Quise correr hacia ellos, agarrar a ese hombre por el cuello, darle una paliza, gritarle a la cara a Lucía para que todo el mundo supiera quién era en realidad. Pero justo cuando iba a levantarme, mis piernas se detuvieron. No, no podía hacer eso. ¿De qué serviría armar un escándalo aquí? Solo me convertiría en un marido celoso y patético, en un perdedor lamentable. Sería el hazmerreír de ellos y de todos. No podía dejar que me vieran caer. Respiré hondo, tratando de contener la ira que amenazaba con estallar. Me quedé quieto, con los ojos fijos en ellos, memorizando cada detalle, cada gesto. Se dirigieron hacia el aparcamiento VIP. El hombre pulsó la llave, y un reluciente Mercedes negro se iluminó. Abrió galantemente la puerta para Lucía, y luego rodeó el coche para subir al asiento del conductor. Antes de entrar, se inclinó y le dio un beso en los labios. Un beso muy natural, lleno de afecto, a plena luz del día. Lo vi todo. Cada uno de sus actos fue como una cuchilla afilada que abría una herida profunda en mi corazón. El lujoso coche se deslizó, dejándome solo con mi humillación y mi dolor. Me quedé inmóvil durante mucho tiempo, con la mente en blanco. Tenía la respuesta que buscaba, una respuesta más cruel de lo que jamás hubiera imaginado. La obra había terminado, y yo era el único herido. Pensé en el divorcio. Inmediatamente. Le arrojaría todas las pruebas a la cara y pondría fin a este matrimonio falso. No suplicaría, no necesitaría ninguna explicación. Pero entonces, otra idea surgió en mi mente. Si solo me divorciaba y dividía los bienes, ¿no sería demasiado fácil para ellos? Lucía me había engañado durante años. Me había convertido en un tonto. Ese hombre había destruido mi familia sin reparos. No podían simplemente vivir felices juntos después de causarme tanto dolor. No. No podía aceptarlo. No solo quería el divorcio. Quería que pagaran un precio muy alto por lo que habían hecho. Quería desenmascarar todo su engaño. Quería que todos amigos, familiares, colegas supieran el verdadero rostro de la esposa devota y el elegante amante. No actuaría precipitadamente. Necesitaba un plan perfecto para que cayeran en desgracia, para que no pudieran levantar cabeza. Me levanté y pagué el café. Mi rostro ya no mostraba dolor ni desesperación, sino una frialdad y una crueldad implacables. Sabía que no podía hacerlo solo. Necesitaba un aliado, alguien lo suficientemente lúcido y fuerte para ayudarme a trazar este plan. Alguien en quien pudiera confiar ciegamente.
Y la única persona que me vino a la mente fue Sergio, mi mejor amigo de la universidad. Sergio es un abogado inteligente, agudo y extremadamente racional. Me había dicho en más de una ocasión que yo era demasiado bueno, demasiado dependiente de mi esposa. Quizás era hora de hacerle caso. Saqué el teléfono y llamé a Sergio. Sergio, necesito tu ayuda con algo. Algo muy grande. ¿Podemos vernos ahora mismo? Mi voz era ronca pero firme. En esta batalla no lucharía solo. Y yo sería el vencedor final. Sergio llegó al punto de encuentro casi inmediatamente después de mi llamada. Él era así, siempre presente cuando un amigo lo necesitaba. Nos sentamos en un pequeño bar de barrio, tranquilo, un lugar lo suficientemente discreto para hablar de cosas que nadie más debía oír. Al ver mi aspecto desaliñado, mis ojos enrojecidos y mi expresión endurecida, Sergio supo que algo grave pasaba. No hizo muchas preguntas, solo llenó un vaso de licor, me lo acercó y dijo, «Bebe y luego habla, te escucharé». Me bebí el vaso de un trago. El ardor me subió por la nariz, haciéndome picar los ojos, pero no pudo disipar el sabor amargo que inundaba mi alma. Empecé a hablar. Lo conté todo, sin omitir un solo detalle. Hablé de la llamada del mecánico, del espantoso maletín de cuero en el maletero, de los fajos de dinero, del teléfono desconocido, de las facturas de lujo y de las llaves del apartamento. Hablé de la actuación perfecta de Lucía, de sus dulces mentiras, y finalmente, hablé de la escena que había presenciado esa mañana. Lucía, de la mano, besándose con su amante rico. Sergio escuchaba en silencio, su rostro cada vez más serio. A medida que hablaba, su ceño se fruncía más y más. Cuando llegué a la parte en que Lucía y su amante se besaban antes de subir al coche, Sergio golpeó la mesa con fuerza, apretando los dientes. ¡Qué cabrones! No puedo creer que alguien pueda ser tan falso. 8 años interpretando un papel tan bien. Ya te lo dije. Confías demasiado en la gente. Eres un blando con tu mujer. Cuando una mujer cambia de corazón, es despiadada. Luego me miró directamente a los ojos, su voz firme y decidida. ¿Y ahora qué quieres hacer? ¿Quieres un divorcio silencioso o quieres darles una lección que no olviden en su vida? Miré a Sergio, mi voz clara y decidida, sin un atisbo de duda. Quiero el divorcio, pero no un divorcio silencioso. Quiero que todo el mundo conozca su verdadera cara. Quiero que ella y ese hombre paguen por lo que me han hecho. Quiero recuperar todo lo que es mío, tanto material como mi honor. Sergio asintió. Una sonrisa fría se dibujó en sus labios. Bien, ese es el Javier que conozco. Ya has sido débil suficiente. Ahora es el momento de contraatacar. Me tienes a mí. Te ayudaré. Y así, en ese modesto bar, entre vasos de licor amargo, comenzó a trazarse un plan de venganza. Como abogado, Sergio me lo analizó todo de forma clara y lógica. Primero, desde el punto de vista legal, tienes todas las de ganar. Las pruebas de la infidelidad son abrumadoras. Mensajes, fotos y el hecho de que lo has visto con tus propios ojos. En el juicio, sin duda obtendrás la custodia de los hijos, si los tuvierais, y una división de bienes favorable. El piso, el coche, son bienes gananciales. Tienes derecho a la mitad. Te ayudaré a redactar una demanda de divorcio blindada. Pero, continuó Sergio, no nos detendremos ahí. Si solo te divorcias y repartes los bienes, sería demasiado fácil para ellos. Nuestro objetivo es que tu mujer pierda toda su reputación y que su amante no pueda vivir en paz. Sergio comenzó a detallar los pasos. Paso 1. Seguir reuniendo pruebas. Lo que tienes es fuerte, pero necesitamos más pruebas irrefutables. Especialmente información sobre ese hombre. Dices que es rico y poderoso. Tenemos que saber quién es, a qué se dedica, si tiene familia. Si también está casado, la cosa se pondrá aún más interesante. Sergio me guiñó un ojo, un gesto lleno de intención. Paso 2. Tenemos que investigar más a fondo su relación y las actividades que hay detrás. Ese maletín lleno de dinero en efectivo es muy sospechoso. Nadie deja una suma tan grande en el maletero de un coche. Es muy posible que esté relacionado con negocios ilegales, blanqueo de capitales, por ejemplo. Si encontramos pruebas de esto, ya no sería solo un asunto de infidelidad, sino un delito penal. Entonces, no solo él caería en desgracia, sino que a tu mujer también le costaría librarse. La idea me dio un escalofrío. Solo quería vengarme por la traición. Nunca había pensado en llevar a Lucía a la cárcel. Al ver mi duda, Sergio me dio una palmada en el hombro. No te ablandes ahora. Recuerda lo que te ha hecho. ¿Acaso pensó en ti mientras se divertía con otro hombre? ¿Pensó en ti cuando te llamó pobre ingeniero? ¿Con gente así? La compasión es crueldad hacia uno mismo. Las palabras de Sergio fueron como un jarro de agua fría que me devolvió a la realidad.
Tenía razón. No podía ablandarme más. Ya le había dado demasiadas oportunidades. ¿Y ahora qué hacemos?, pregunté. Sergio pensó un momento y dijo: primero, tienes que seguir actuando. Vuelve a casa. Sigue fingiendo que no sabes nada. Cuanto más amoroso y confiado te muestres, más bajará la guardia. Mientras tanto, actuaremos en secreto. Pondré a alguien a investigar a ese tipo. Con la matrícula del Mercedes que viste, podemos averiguar quién es el propietario. Y tú, tu misión es copiar todos los datos de ese teléfono secreto a otro dispositivo. Es la prueba más importante. No podemos perderla. Se trazó un plan detallado y metódico. Sentí una nueva fuerza surgir en mi interior. Con Sergio a mi lado, ya no me sentía solo e impotente. El dolor seguía ahí, pero había sido reemplazado por una intensa sed de venganza. Esa noche volví a casa. Lucía, al verme, se mostró muy contenta. Corrió a abrazarme, preguntándome con insistencia: ¿Ya estás en casa? ¿Estaba tan preocupada por ti? ¿Has terminado todo el trabajo? La miré, a esa mujer que interpretaba a la perfección el papel de esposa devota, y solo sentí un desprecio infinito. Pero logré contenerme. Sonreí, la abracé, y le dije con la voz más dulce que pude: Ya estoy aquí. Todo está bien. Te he echado mucho de menos. En los días siguientes, empecé a ejecutar mi plan. Copié en secreto todos los datos del iPhone a mi portátil, hice varias copias de seguridad y las guardé en lugares seguros. Mientras tanto, seguí observando a Lucía. No sospechaba nada, continuaba con su doble vida. Las llamadas a escondidas, las salidas repentinas, todo seguía igual, pero ahora ya no sentía dolor. Cada uno de sus actos era para mí una prueba más que añadir a su expediente de culpabilidad. Unos días después, me llamó Sergio. Javier, tengo información. El tipo se llama Ricardo Vargas, 52 años. Es el director general de un gran grupo inmobiliario. Un verdadero tiburón. Contuve la respiración. Sergio continuó. Y lo más importante, está casado y tiene hijos. Su mujer es una figura conocida en el mundo de los negocios, y su hijo está estudiando en el Reino Unido. Una familia modelo. Sonreí con desdén. ¿Familia modelo? ¡Qué ridículo! ¿Algo más?, pregunté. Sí. La voz de Sergio se volvió más seria. Últimamente, su grupo empresarial ha estado involucrado en varios escándalos relacionados con terrenos. Hay indicios de evasión de impuestos y blanqueo de capitales. La policía económica le tiene el ojo encima. Es muy posible que el dinero en efectivo del maletero de tu mujer esté relacionado con esto. Esto es mucho más complicado de lo que pensábamos, Javier. Al oír esto, una sensación de inquietud se apoderó de mí. Solo quería destapar una infidelidad, pero parecía que, sin querer, me había metido en un lodazal mucho más profundo y peligroso. Estaba llevándome a mí mismo, y también a Lucía, a un callejón sin salida. La información que me trajo Sergio me dejó aturdido. Ricardo Vargas, director general de un grupo inmobiliario, un tiburón de los negocios, involucrado en actividades turbias y bajo investigación policial. Y mi esposa, Lucía, mantenía una relación ilícita con un hombre así, e incluso estaba relacionada con una enorme cantidad de dinero en efectivo de origen desconocido. El asunto había trascendido los límites de una simple infidelidad. Se había convertido en una partida de ajedrez peligrosa en la que yo, un simple ingeniero de obras, me había visto involuntariamente atrapado en medio. Empecé a sentir miedo, temía por mi propia seguridad y, aunque no quería admitirlo, una parte de mí también temía por Lucía. A pesar de que me había traicionado, no quería verla envuelta en problemas legales. Le expresé mis temores a Sergio. Él guardó silencio un momento y luego dijo con voz reflexiva: Entiendo cómo te sientes, pero hemos llegado hasta aquí. No podemos dar marcha atrás. Tienes que entender que Lucía ya no es la esposa ingenua que conocías. Ella entró en ese mundo por voluntad propia. Tiene que asumir la responsabilidad de sus elecciones. La cuestión ahora es averiguar cuál es su papel en todo esto. ¿Es una cómplice, una participante activa en las actividades ilegales de Vargas, o simplemente una marioneta utilizada por él? La pregunta de Sergio me hizo reflexionar. Tenía razón. Siempre había asumido que Lucía me era infiel por ambición material, pero ¿existía otra posibilidad? ¿Había alguna trama oculta detrás de todo esto? Para encontrar la respuesta, decidimos investigar más a fondo, no solo a Vargas, sino también el pasado de la propia Lucía, cosas que quizás yo nunca había sabido. Sergio, con sus contactos, me ayudó a indagar sobre la familia de Lucía. Sabía que sus padres eran agricultores humildes del pueblo, con una economía modesta, pero había un detalle que nunca me habían contado. Hace casi 10 años, poco antes de que nos casáramos, la familia de Lucía sufrió un gran revés. Su padre, queriendo ampliar la granja,
pidió un préstamo muy grande a una financiera privada. Pero el negocio fracasó, la granja quebró, y la familia no pudo hacer frente a la deuda. La suma, con intereses, se había convertido en una cifra astronómica. Fue un golpe terrible que casi les obliga a vender su casa para pagar. Me quedé de piedra al oír el relato de Sergio. ¿Por qué Lucía nunca me lo había contado? Durante 8 años, siempre se había presentado como la hija de una familia tranquila, sin problemas. ¿Por qué me había ocultado un secreto tan grande? ¿Y sabes qué financiera le prestó el dinero a tu suegro?, preguntó Sergio con un tono sugerente. Negué con la cabeza. Era una filial del grupo inmobiliario de Ricardo Vargas. Un rayo pareció atravesarme. De repente, todo encajaba de una manera aterradora. La deuda de la familia de Lucía y su rico amante, Ricardo Vargas. ¿Podía ser que no fuera una coincidencia? Una hipótesis descabellada, pero increíblemente lógica, comenzó a formarse en mi cabeza. ¿Y si Lucía no se había acercado a Vargas por amor o ambición? ¿Y si esta relación se originó a raíz de esa antigua deuda? ¿Sería posible que Vargas la hubiera chantajeado, obligándola a convertirse en su amante a cambio de la tranquilidad de su familia? La idea me oprimió el pecho. Si esa era la verdad, la historia era aún más trágicamente de lo que había imaginado. Lucía no era solo una esposa infiel, era a la vez la culpable de nuestro matrimonio roto y una víctima en el juego de otra persona. Para confirmar esta hipótesis, sabía que necesitaba más pruebas. Decidí hacer algo que nunca había hecho antes. Ir al pueblo, a casa de mis suegros, para descubrir la verdad por mí mismo. Le mentí a Lucía, le dije que la empresa me enviaba a un proyecto en una provincia cercana a su pueblo y que aprovecharía para visitar a sus padres. Lucía no sospechó nada, incluso me preparó con alegría regalos para llevarles. Al ver su aparente inocencia, sentí un peso en el corazón. Estaba buscando pruebas contra mi propia esposa. Fuera cual fuera el resultado, este matrimonio ya no tenía salvación. Cuando llegué al pueblo, mis suegros me recibieron con gran afecto. Siempre me habían tratado como a un hijo. Al ver a la pareja de ancianos, con el pelo canoso, viviendo en una modesta casa de pueblo, me sentí aún más incómodo. No sabía cómo empezar la conversación. Después de la cena, cuando solo quedábamos mi suegro y yo tomando un té en el porche, reuní el valor para preguntar. Le dije que últimamente notaba a Lucía preocupada, como si no estuviera feliz, que me preocupaba si la familia tenía algún problema. Al principio, mi suegro lo negó todo, pero al ver mi expresión sincera y preocupada, no pudo ocultarlo más. Suspiró, un suspiro cargado de pesar y remordimiento. Y entonces comenzó a contar. Me relató toda la historia de la deuda, exactamente como Sergio la había descubierto. Lo contó entre lágrimas, con la voz llena de arrepentimiento. Fue todo culpa mía, Javier. Por un momento de codicia y precipitación arrastré a toda la familia a la ruina. Casi lo perdemos todo. Le tomé la mano arrugada y le pregunté, ¿y cómo consiguieron pagar una deuda tan grande? Mi suegro vaciló. Miró hacia otro lado, evitando mi mirada. Después de un largo rato, dijo en voz baja, fue gracias a Lucía. Encontró a un conocido que nos ayudó. Esa persona fue tan amable que nos prestó una gran suma de dinero sin intereses para saldar la deuda con la financiera. Gracias a esa persona, la familia ha podido vivir en paz hasta hoy. ¿Quién era ese conocido, suegro? Insistí. Mi corazón latía más rápido. Sabía que estaba a punto de llegar a la verdad final. Mi suegro negó con la cabeza. No lo sé. Lucía nunca lo dijo. Solo nos pidió que mantuviéramos el secreto, que no te lo contáramos a ti. Tenía miedo de que te preocuparas, de que sintieras la carga. Esa niña te quiere mucho, Javier. Al oír esa frase, se me rompió el corazón. Que me quería. Si de verdad me quisiera, ¿por qué me había engañado? ¿Por qué se veía con otro hombre a mis espaldas? Fuera cual fuera la razón, la traición seguía siendo traición. Sin embargo, la historia de mi suegro reforzó mi hipótesis. Sin duda, había habido algún tipo de acuerdo. Vargas había utilizado esa deuda como una trampa, una cuerda invisible para atar a Lucía, convirtiéndola en su pájaro en una jaula de oro. Lucía se había sacrificado para salvar a su familia, pero eligió engañar al mismo marido que decía querer tanto. Regresé a Madrid con el corazón apesadumbrado. Mi ira había disminuido, reemplazada por una amarga tristeza y una sensación de impotencia. Todo se había vuelto demasiado complicado. Ya no sabía si debía odiar a Lucía o compadecerla. Era a la vez culpable y víctima, pero de cualquier manera, no podía aceptar que mi esposa fuera la amante de otro. Tenía que poner fin a esto. Tenía que liberarla a ella y liberarme a mí mismo. Pero no lo haría solo. Necesitaba una confrontación a 3 bandas entre yo, Lucía y ese hombre, Vargas. Quería escuchar toda la verdad de sus propias bocas. Quería ver el verdadero rostro del que había movido los hilos de esta tragedia.
Y quería que Lucía tomara su decisión final, entre él y yo, entre la liberación y el lodazal del pecado. La batalla final estaba a punto de comenzar, y sabía que sería una batalla llena de lágrimas y dolor. Al volver del pueblo, ya no era el Javier de antes, el hombre cegado por el odio y el deseo de venganza. Ahora, sentía una calma aterradora. Conocía casi toda la verdad, una verdad más cruda y dolorosa que la simple traición. Lucía no era solo una esposa infiel, era una víctima atrapada en una trampa tendida con sofisticación, pero eso no la exculpaba. Había elegido engañarme, vivir una doble vida durante años, y eso no podía perdonarlo. Sabía lo que tenía que hacer. No la iba a humillar públicamente ante su familia o amigos. Eso solo empeoraría las cosas, y heriría a personas inocentes como sus padres. Necesitaba una confrontación, una conversación franca y definitiva. Con Sergio, elaboré un plan detallado. No nos enfrentaríamos directamente a Vargas. Era un tiburón, astuto y poderoso. No podíamos hacerle nada sin pruebas sólidas de sus actividades ilegales. En cambio, atacaríamos su único punto débil, su familia. Sergio había conseguido el número de teléfono y la dirección de la esposa de Vargas. Ella también era una mujer con una posición social importante. Alguien que, sin duda, no aceptaría que su marido le fuera infiel. Pero ese sería nuestro as en la manga. Primero, necesitaba hablar con Lucía y Vargas. Usando el teléfono secreto de Lucía, me hice pasar por ella y le envié un mensaje a Vargas, citándolo en el ático del residencial Altamira para la noche siguiente. Invoqué una razón urgente, diciendo que tenía algo importante que discutir, algo relacionado con el futuro de ambos. Como esperaba, Vargas aceptó de inmediato. Luego, fui a casa y hablé con Lucía. Ya no me anduve con rodeos. Puse el iPhone dorado sobre la mesa, frente a ella. El rostro de Lucía cambió por completo. Palideció. Sus labios temblaban, y en sus ojos se reflejaba un pánico absoluto. Eso, ¿cómo lo tienes tú?, tartamudeó. La miré directamente a los ojos, con voz fría. No importa cómo lo conseguí. Solo responde. ¿Todo lo que hay aquí dentro es verdad? Lucía se derrumbó. Se arrodilló, abrazando mis piernas, y rompió a llorar. Javier, lo siento, perdóname, me equivoqué. Por favor, perdóname. Las lágrimas, las súplicas que tanto había imaginado, finalmente llegaron, pero ya no me afectaban. Mi corazón se había endurecido. Le aparté suavemente las manos y le dije, sin emoción alguna, no necesito tus disculpas ahora. Necesito una explicación para todo. Y no me la darás solo a mí. Mañana por la noche, tú, yo y él nos reuniremos. Hay que aclararlo todo de una vez por todas. Lucía levantó la vista, sus ojos llenos de miedo. No, no podemos, Javier. No puedes reunirte con él. Él no te dejará en paz. El miedo en sus ojos era real. Eso me confirmó que, en efecto, estaba siendo coaccionada, pero ya no había marcha atrás. Eso es asunto mío. Tú solo tienes que venir conmigo. Si no vienes, le enviaré todo esto a su esposa. Tú decides. Dicho esto, me retiré a mi despacho, dejando a Lucía sola con su desesperación y su terror. A la noche siguiente, fui con Lucía al residencial Altamira. Durante todo el trayecto, no dijo una palabra, solo se sentó en silencio, con el rostro pálido como el papel. Sabía que estaba aterrorizada, pero no podía ablandarme. Esta era una batalla que tenía que enfrentar por sí misma. Subimos al ático. La puerta se abrió, y Vargas ya estaba esperando. Mantenía su aspecto elegante y distinguido de siempre, pero al verme detrás de Lucía, su sonrisa se desvaneció, reemplazada por la sorpresa y rápidamente por la ira. ¿Quién es usted? ¿Qué hace aquí?, preguntó con un tono arrogante. Lucía se escondió tímidamente detrás de mí. Di un paso adelante, enfrentándolo con calma, y dije con voz clara, soy Javier, el marido legal de Lucía. Creo que usted y yo tenemos mucho de qué hablar, señor Vargas. El rostro de Vargas cambió. Era un viejo zorro. Con solo oírme comprendió la situación, pero recuperó rápidamente la compostura, e incluso se rió con sarcasmo. Ah, así que eres el marido, el pobre ingeniero. ¿Y bien? ¿A qué has venido? ¿A montar una escena de celos o a pedir dinero? El desprecio en su voz hizo que me hirviera la sangre, pero me contuve. Negué con la cabeza. No he venido a sentir celos ni a pedir dinero. He venido a recuperar lo que es mío, y a darle a mi esposa una opción. Me giré hacia Lucía, que temblaba como una hoja. Lucía, habla. Dinos a los dos, a él y a mí, ¿a quién eliges? Vargas soltó una carcajada. ¿Estás loco? ¿Hace falta preguntar eso? Obviamente, me elige a mí. Mírate, ¿qué tienes tú?
¿Qué le puedes ofrecer aparte de una vida pobre y aburrida? Se acercó, intentando tirar de Lucía hacia él, pero ella retrocedió. Me miró a mí y luego a Vargas, con los ojos llenos de conflicto y dolor. Y entonces habló, con una voz débil pero firme. Yo elijo a mi marido. La respuesta de Lucía nos dejó atónitos tanto a Vargas como a mí. Vargas, furioso, la agarró del brazo y gritó. ¿Qué dices? ¿Te has vuelto loca? ¿Has olvidado la deuda de tu familia? ¿Has olvidado que con una sola llamada mía, tus padres pueden acabar en la calle? Fue en ese momento cuando Lucía explotó. Se zafó bruscamente de la mano de Vargas, y entre lágrimas, gritó con todo el rencor acumulado durante años. Basta ya. He aguantado suficiente. Eres un demonio. Te aprovechaste de la desgracia de mi familia para obligarme, para convertirme en tu marioneta. Has arruinado mi vida. Me has convertido en una traidora a los ojos de mi marido. Prefiero morir antes que seguir viviendo esta vida humillante. Se giró hacia mí, se arrodilló y lloró desconsoladamente. Javier, sé que me equivoqué. No te pido que me perdones, solo te pido que me creas. Me obligaron. Nunca dejé de quererte. Por favor, sálvame. Todos los secretos finalmente habían sido revelados. Vargas, tras un momento de desconcierto, recuperó su expresión fría y despiadada. Muy bien. Si has elegido la muerte, no me culpes. Toda tu familia pagará las consecuencias. Sacó su teléfono, dispuesto a llamar a alguien, pero yo fui más rápido. Le dije, con una voz tranquila pero cargada de autoridad. Señor Vargas, le aconsejo que piense bien antes de hacer nada. Toda nuestra conversación de hoy ha sido grabada. Todos los mensajes, las fotos suyas y de mi esposa, junto con las pruebas de que la chantajeó con una deuda, están en manos de mi abogado. Si mañana le ocurre algo a la familia de mi esposa, todo esto será enviado a su mujer y a la policía económica. Podría perderlo todo, señor director general. El rostro de Vargas se puso blanco como la cera. Me miró fijamente, con los ojos encendidos de ira pero sin poder hacer nada. Sabía que no bromeaba. Le había pillado por su punto débil. La confrontación había terminado. Tenía la respuesta que quería. Tomé la mano de Lucía y la ayudé a levantarse. Vámonos a casa, dije. Y la saqué de ese apartamento, dejando atrás a aquel hombre solo con su rabia y su derrota. Pero cuando la puerta del apartamento se cerró, solté la mano de Lucía. Aún no había terminado. La obra había concluido, pero la decisión más difícil, mi propia decisión, apenas comenzaba. Salimos de esa lujosa torre en silencio. Lucía me seguía, sin atreverse a decir una palabra. Solo sus sollozos ocasionales rompían la quietud. No la miré, aunque sabía toda la verdad. Aunque sabía que en parte era una víctima, la herida que me había causado seguía allí, profunda y dolorosa. La traición, sin importar la razón, no se puede borrar tan fácilmente. Llegamos al coche. Le abrí la puerta y luego me senté al volante. Durante todo el camino a casa, ninguno de los dos dijo una palabra. Nuestro piso, que una vez fue nuestro hogar, ahora se sentía frío y extraño. Al llegar, Lucía se desplomó en el sofá, cubriéndose la cara con las manos y llorando en silencio. La observé, con el corazón lleno de contradicciones. Una parte de mí quería abrazarla, consolarla, decirle que todo había pasado, pero otra parte, mi razón y mi orgullo herido, no me lo permitían. Me senté en el sillón de enfrente y puse sobre la mesa los papeles del divorcio que Sergio y yo habíamos preparado. Ya lo sé todo, Lucía. Sé lo de la deuda de tu familia, lo del chantaje de Vargas. No te culpo del todo, pero no puedo perdonar que me hayas engañado durante todos estos años. Lucía levantó la vista. Sus ojos llenos de lágrimas me miraron, y su voz ronca dijo, lo sé que me equivoqué. No me atrevo a pedirte perdón. Solo quiero que sepas que durante todos esos años, no hubo un solo día en que no me sintiera culpable y atormentada. Intenté decírtelo muchas veces, pero no tuve el valor. Tenía miedo. Miedo de perderte. Miedo de destruir esta familia. Sonreí amargamente. Pero al final me perdiste. Y esta familia ya está rota. Si hubieras confiado en mí, si me lo hubieras contado desde el principio, quizás todo habría sido diferente. Podríamos haberlo enfrentado juntos. Pero elegiste hacerlo sola y sacrificar mi confianza. Mis palabras fueron como cuchillos que agravaron el dolor de Lucía. No lo negó, solo asintió entre lágrimas. Lo sé, todo es culpa mía. Hablamos durante mucho tiempo esa noche. Por primera vez en 8 años, hablamos con sinceridad, sin mentiras, sin secretos. Me contó los años de miedo y humillación, cómo tuvo que complacer a Vargas para proteger a su familia, la soledad y el remordimiento de tener que engañarme. Escuché sin juzgar, solo una tristeza infinita invadió mi alma.
Resulta que ambos éramos víctimas en esta tragedia. Yo, víctima de la traición. Ella, víctima de las circunstancias y de su propia debilidad. Después de esa noche, Vargas no volvió a molestarnos. Tal como predije, no se atrevió a arriesgar su carrera y su familia. La deuda de la familia de Lucía, nos notificaron que había sido completamente cancelada. Fue el precio de nuestro silencio. En cuanto a sus actividades ilegales, le entregué las pruebas que tenía a Sergio. Dijo que las enviaría anónimamente a la policía. El resto, que lo decidiera la ley. No quería involucrarme más en ese lodazal. La guerra externa había terminado, pero la guerra interna en mi corazón continuaba. Tenía que tomar la decisión final sobre mi matrimonio. Perdonar y empezar de nuevo. O dejarlo ir definitivamente. Pasé muchas noches pensando. Recordé los hermosos momentos que habíamos compartido. Recordé la ternura y el cuidado que me había dedicado. Pero entonces, la imagen de ella de la mano con otro hombre, sus dulces mentiras, volvían a mi mente, como una cicatriz que nunca sanaría. Me di cuenta de que la confianza, una vez rota, es como un espejo. Por mucho que intentes pegarlo, nunca volverá a ser el mismo. Podríamos seguir viviendo juntos, pero siempre habría una grieta entre nosotros, una desconfianza invisible. ¿Sería eso felicidad? Finalmente, encontré mi respuesta. Puse sobre la mesa los papeles del divorcio ya firmados. Lucía, liberémonos el uno al otro. Creo que es lo mejor para ambos en este momento. Lucía me miró, y las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez no intentó retenerme. Quizás ella también entendía que era un final inevitable. Cogió el bolígrafo y, con mano temblorosa, firmó los papeles. Respeto tu decisión. Gracias por todo. Gracias por no abandonarme en el momento más difícil. Nos divorciamos en silencio. Vendimos el piso. Repartimos los bienes de forma equitativa. Ella usó su parte del dinero para volver a su pueblo, abrir una pequeña tienda y empezar una nueva vida junto a sus padres. A veces, todavía me envía mensajes para saber cómo estoy. Mensajes cortos, llenos de cariño, pero también con una distancia insalvable. En cuanto a mí, también he comenzado una nueva vida. Me mudé a un apartamento más pequeño, me centré en mi trabajo y en mis aficiones. El dolor sigue ahí, pero el tiempo ha ayudado a que se atenúe. He aprendido una lección muy cara sobre la confianza, la complejidad del corazón humano y también sobre el perdón. Perdonar no significa olvidar, sino aceptar la verdad y permitirse seguir adelante. La tormenta finalmente ha pasado. Mi cielo ya no es tan azul como antes. Tiene algunas nubes grises de recuerdos, pero ha vuelto la calma. Sé que el camino por delante es largo, pero confío en que después de la lluvia siempre sale el sol. Encontraré mi propia felicidad. Una felicidad construida sobre la sinceridad y la confianza absoluta. Señoras y señores, la historia de mi vida concluye aquí. Una historia llena de lágrimas, traición, pero también de profundas lecciones. Si esta historia ha llegado a su corazón, por favor, denle un me gusta al vídeo para que sepa que no estoy solo en este viaje de sanación. La vida tiene muchos giros y secretos inesperados. Si alguna vez ha vivido o presenciado una historia similar, comparta este vídeo con sus seres queridos para que juntos podamos difundir la empatía y la fuerza para superar las tormentas. Cada persona, cada destino, es una historia que merece ser escuchada. Y para no perderse ninguna historia real y conmovedora de la vida, no olvide suscribirse a nuestro canal. Por último, ¿qué opina de mi decisión y la de Lucía? ¿Puede existir el perdón después de un engaño tan grande? Deje su comentario abajo, porque cada punto de vista, cada opinión que comparta, es una fuente invaluable de motivación para que continuemos nuestro viaje de contar historias.